alegría hoy para nosotros poder estar en su hogar. Sé que el Señor nos va a hablar de manera muy especial en esta noche. Dios tiene una palabra para ti y para toda tu familia. Estoy hoy con un staff de pastores que sé que van a ser de bendición para sus vidas. Me acompaña hoy el pastor Euclides Aguilera de CCN Cuba. Me acompaña también el pastor John Maldonado de CCN Katia Lamar. Ya segunda, una vez más, ¿verdad, John? Y también me acompaña el pastor Josué Arévalo de CCN Las Adjuntas, un equipo que hoy vamos a estar compartiendo una serie de principios que van a ser vitales para su vida. Sé que el Señor va a hablar a su corazón. Con ganas como pastores de no solamente poder hablarle por este medio que es una bendición, sino también poder encontrarnos presencialmente e imponerles las manos, soltarle el fuego de Dios, declararle la grosura de Dios. Y esos tiempos también van a llegar, pero por este medio somos conscientes que Dios también puede ministrar su vida y puede hoy impactar tu casa y puede hoy sanar tu corazón. Son tiempos para nada fáciles, donde tenemos desafíos. Y dentro de esos desafíos necesitamos orientación para no quedarnos en ellos, sino tener victoria en medio de esas crisis. De eso te queremos hablar hoy. 7 consejos queremos darte para transitar estos tiempos difíciles. ¿Cuáles son esos 7 consejos? Yo voy a darle uno de esos consejos y después este staff de pastores me va a ayudar a desarrollar el resto de esos consejos. Número 1, tienes que entender que tú eres una ventana. En el mundo espiritual, tú y yo somos una ventana. Una ventana por la cual se va a proyectar la voluntad de Dios o se va a proyectar la voluntad del diablo, la voluntad de las tinieblas. ¿Cuál es la voluntad que se está proyectando en ese tiempo a través de tu vida? Un buen ejemplo de eso está justamente en el huerto del Edén. Ahí hay un encuentro de 3 voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad del diablo y la voluntad del hombre. La voluntad de Dios que le dijo al hombre que administre el huerto. Después también le dice, podrás comer de todo árbol que hay, pero de este no comerás, del árbol del bien y del mal. Pero también aparece la voluntad del diablo, el cual le dice, no le hagas caso a Dios, tú puedes comer de todo lo que hay acá. Es lo que te quieres restringir para que no seas como él. Engaño, manipulación y mentira. Y a la misma vez, devaluar, menospreciar, sería la palabra correcta, el liderazgo espiritual que te está guiando, que te está enrumbando. Devaluar, desacreditar la voz de tu Creador. Y después está la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, pastor, me dijo que son 2 voluntades y son una ventana. Sí, porque la voluntad del hombre es decidir y determinarse. Tú tienes que decidirte a qué voluntad vas a inclinar tu vida. O a la voluntad de Dios o a la voluntad del diablo. Es ahí donde tienes que decidirte porque de eso va a depender tu lenguaje, va a depender tu agenda, va a depender tu futuro y va a depender qué visión tendrás cada día cuando te levantes en medio de estas circunstancias actuales. Por eso es muy importante definir por qué voluntad vas a construir tu agenda en los próximos días. Entonces la voluntad del hombre es decisión y determinación. Pablo dijo, esclavo soy de Cristo. O sea, mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Y por ahí es que voy a construir mi vida. Voluntad. Esto es muy importante porque hoy hay tantos comentarios, tantos sonidos en las calles, en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que si usted no definió cuál es la voluntad que va a dominar su vida, usted puede terminar envenenado, no edificado, paralizado y tomado por un espíritu de terror, retroceso y muerte. En base a eso queremos hablar hoy. Pastor John. Entendiendo entonces que nuestra vida es una ventana y tiene que inclinarse a la voluntad de Dios. Si somos inteligentes, no vamos a decidir otra cosa que la voluntad de Dios, ¿verdad? Señor. Si nuestra vida se ha inclinado a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que tener claro para transitar pues, en la voluntad de Dios? Una de las cosas que es vital en este tiempo, prevístero, de crisis que estamos atravesando, es la mentalidad. Yo creo que puedes tener o mentalidad de plebeyo o tener mentalidad de rey. Si no tienes mentalidad de rey, sino de plebeyo, vas a ser egoísta, ególatra, vas a caminar según tu propia voluntad
y no la voluntad del rey. Me gusta Salomón. Salomón tenía mentalidad de reino. Y Salomón, cuando toma el reino, cuando él se va a sentar en el trono, él termina haciendo los planos que le dejó su padre establecidos para la construcción del templo. Wow. Quiere decir que él no siguió bajo sus propios criterios, bajo su propia mentalidad, él siguió bajo una mentalidad de rey. Es decir, él tenía una estructura y unos planos ya diseñados por su padre, que era rey, para establecer. Cuando tienes mentalidad de reino, tú trabajas según los diseños que Dios te deja, los diseños que Dios te da para atravesar crisis, para construir y para tener permanencia con el tiempo. O sea, que tú estás diciendo, John, que una voluntad, o sea, santo, yo me quedé pensando en la voluntad. Se nota que tengo que trabajar en eso. ¿Eh? Quiere decir entonces que si nos decidimos bajo la voluntad de Dios, vamos a construir en nuestra vida una mentalidad de rey. Y me estás diciendo que una de las características de tener una mentalidad de rey es que no solamente hablas la palabra, sino que vives a través de ella. No solamente vives, sino que vas a funcionar según el diseño que el rey te deja. Háblanos un poquito más de eso. Ok. Hay un diseño para nosotros. David dijo que Dios trazó en el mundo espiritual un diseño para cada uno de nosotros. Dios tiene un diseño para cada uno de los que nos ven. La cuestión es que cuando tú tienes mentalidad de plebeyo y no de rey, tú vas a caminar según el diseño no de Dios, sino el diseño de tu alma, el diseño de tus pensamientos, Wow. el diseño de las tinieblas y el diseño de la crisis, porque la crisis te marca un diseño. La crisis te hace creer que tú eres un pobre, la crisis te hace creer que tú naciste para ser un subsidiado, la crisis te hace creer que tú naciste para vivir en miseria, que lo que estamos atravesando ya es todo lo que hay para ti y no hay un mejor futuro. Pero cuando tienes mentalidad de reino, tú no eres gobernado por la crisis, eres gobernado por el rey y tú vas a trabajar para ver los planos que Dios te dejó siendo una realidad sobre tu vida. Wow. Ejemplo de eso, hay tantos hombres de Dios. Ejemplo Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo atrapa, cuando Dios lo alcanza, él tiene primero él te manifiesta una mentalidad de plebeyo. Yo soy pobre, soy el más pequeño, somos de las tribus más pequeñas, somos necesitados, no podemos. Cuando Dios comienza a trabajar con él rompe con la mentalidad de plebeyo y comienza su mentalidad de reino. Y cuando él acepta el desafío de Dios a la mentalidad de romper con las estructuras que le creó el sistema por la crisis que estaba atravesando, por los problemas que estaban sucediendo en su nación, ¿él qué hace? Él se desafía a creerle a Dios y a creer en el diseño que Dios creó para Israel. Wow. ¿Cuál era el diseño? El diseño no era cueva, No. el diseño no era escasez, el diseño no era miseria, eso es circunstancial, pero no es diseño. El diseño de Dios era que salieran de las cuevas y que volvieran a tomar el reinado y a gobernar sobre las circunstancias. O sea, que Dios me da esperanza, porque quiere decir que yo puedo llegar pensando como un plebeyo, Sí, señor. pero si inclino mi corazón a la voluntad de Dios, Dios me va a ayudar a desarrollar una mentalidad de rey. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la mayoría de nosotros que estamos aquí llegamos siendo plebeyos, con mentalidad de subsidio, de no se puede, pobrecito yo, alguien que me ayude, si alguien me entendiera. Con el tiempo, gracias a Dios, a la palabra, gracias a nuestros mentores, gracias a la revelación, fuimos destruyendo esa mentalidad de plebeyo y fuimos obteniendo una conciencia de reino. Una conciencia de rey, una mentalidad de reino, donde ya no nos doblegamos ante las circunstancias, sino que nos sobreponemos a las circunstancias porque creemos en el diseño original, en el diseño eterno y en el diseño que Dios ha creado para nuestras vidas. Número uno, entonces, tener una mentalidad de rey nos permite vivir según el diseño que Dios marcó en su voluntad para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Número dos, tener una voluntad entonces de rey nos permite ejecutar la palabra que Dios nos está hablando y no quedarnos solamente diciendo, bueno, ojalá que ocurra. Vivimos por ella. Dijiste ahí cortito, rápido, porque sé que tienes mucho más para dar todavía, ¿no? Hablaste un poquito de la mentalidad de plebeyo y lanzaste ahí unas pinceladas de cómo son los plebeyos. Dijiste que son ególatras, ¿qué más? Sí, yo anoté varias cositas aquí que son bien interesantes para nosotros. ¿El plebeyo qué es? El plebeyo es ególatra, es egoísta, porque cuando tú te encierras en tu necesidad y no peleas en contra de la necesidad, tú eres egoísta no solamente contigo, con tu familia. Wow. Tú lo estás dejando a merced de la desgracia, a merced del hambre, a merced de la ruina. Entonces tú tienes que pelear esta batalla. Tú no te puedes entregar en medio de esta batalla, porque no solamente estás tú, eres tú, son tus hijos y es tu linaje.
O sea que si yo pienso como un plebeyo, yo estoy haciéndole un mal a mis Por hijos. supuesto, por supuesto. Eso es muy fuerte. Claro. Eso es muy fuerte porque hay padres que están viendo ahorita en su casa que tienen que hacer una profunda reflexión, porque hay padres que están en su casa ahora y se han echado a morir. Están echados a morir diciendo, bueno, pero es mi problema y yo no sé cómo enfrentarlo y no me interesa. Y si no me entienden, que no me entiendan. Y no se están dando cuenta que el mal no es solamente para ellos, corre con sus generaciones. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el problema del plebeyo, presbítero? El plebeyo se acostumbró al subsidio. Tiene mentalidad de subsidio, que alguien me ayude, que alguien me dé. Y nuestro problema no es ayudar. La iglesia por año ha ayudado y vamos a seguir ayudando. El problema es que el subsidio, cuando tú lo ves como parte de la solución, entonces, y tú no te arriesgas a creerle a Dios de que tú eres productivo, porque tú tienes una mentalidad diferente. Tú eres un rey. El rey posee, el rey batalla, el rey conquista, el rey pelea. El rey está pensando en extender su territorio, no en encerrarse. Problema Saúl. Saúl era rey con mentalidad de plebeyo. Uy. ¿Y Saúl qué hizo? Mientras estaban en la guerra, Saúl estaba sentado esperando a ver qué pasaba. Él nunca fue a la guerra. ¿Quién va a la guerra? Su hijo Jonatán. O sea, qué ironía, un rey con mentalidad de plebeyo es una desgracia para una nación porque la estanca en el propósito de Dios. Wow. La paraliza en el propósito de Dios. Llega David y lo manda así, ve tú, ve tú. ¿Y David qué hace? David, fogoso por el espíritu, mentalidad, aunque no nació en la casa de un rey, él por adorar a Dios, por servir a Dios, por cantar a Dios, por creer a Dios y aferrarse a Dios, él te creó una mentalidad diferente. Tenía tanta mentalidad de reino David que David no se conformaba con perder. David no tenía mentalidad de pérdida. El plebeyo no le importa perder. Aparte que hay un detallito ahí, Saúl transmitió del espíritu que estaba él en su ejército y todos estaban asustados. David se liberó de eso porque venía de afuera. Señor. E ingresó a combatir el mal. Ahora, esto también quiere decir que tenemos que cuidarnos quién nos está ministrando en este tiempo. Sí, señor. No vaya a ser que abran unas tuberías de aguas negras y en vez de lanzarnos aceite divino, nos estén lanzando veneno. Ahora, John, hay mucho más que yo sé que tienes que hablarlo en este tema. Mucho más en qué sentido, en que hemos hablado entonces que tenemos que, como ventana, decidirnos por la voluntad de Dios. Sí. Si vamos a caminar bajo la voluntad de Dios, desarrollar una mentalidad de reyes. Sí. Pero también yo sé que tú tienes algo que hablarnos acerca de la oración. Claro, mi previsto. Esto es un reino, esto es una guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual, la guerra que estamos viendo física es una guerra espiritual. Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principado, potestad y hueste de maldad. Ahora, si esto es guerra que estamos haciendo, una de las claves para nosotros es la oración, el arte de la oración. La oración para nosotros es vital si queremos ganar esta guerra. Pablo habla, justamente a Timoteo le dice, Timoteo, ante cualquier cosa, yo te pido que hagas rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracia y da una lista por lo que tienes que orar. La clave nuestra es justamente la oración. Si tú tienes mentalidad de rey y tienes, como usted dijo, su voluntad en la voluntad de Dios, lo primero que va a hacer es que va a buscar en oración los secretos en el lugar correcto. Quiere decir entonces que la tercera clave sería aprender el arte de la oración. Háblanos entonces un poquito de cuáles son los niveles de oración. ¿Por qué el arte de la oración, presbítero? Estamos en un mundo de lobos. Esto es, Jesús dijo, yo aquí yo envío como cordero en medio de lobos. Esto es un mundo de lobos. Lo que te va a librar es el arte de la oración en medio de este mundo de lobos. Ahora, en la oración hay 3 niveles, hay muchos, pero hay 3 niveles que son vitales para nosotros. Primero, tú te puedes relacionar con Dios como amigo y no está mal. Cuando tú te acercas a Dios o cuando nos acercamos a Dios como amigo, Dios no va a revelar secretos, nos va a revelar cosas eternas, cosas ocultas que no conocimos. Por ejemplo, la Biblia habla de eso. Éxodo 33:11 dice, el Señor le habló a Moisés cara a cara como a quien le habla a un amigo. Wow. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? Revelándole secretos, dándole estructura como nación, dándole leyes, dándole palabras, dándole revelación para formar una nación. O sea secretos. Que cuando yo necesito secretos divinos para avanzar, es necesario que yo me acerque a Dios como amigo. Los amigos guardan secretos. Los amigos tienen secretos. Okay. Amigos. Ahora, el segundo nivel ya no te puedes acercar a Dios como amigo. El segundo nivel es Dios como Padre. Él es amigo, pero también Él es Padre. Okay. Y Jesús fue claro con eso en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me gusta ese texto. Dice que hay que buscar al Padre, porque buscar al Padre trae una bendición, es recompensa a nuestra vida. Provisión. Recompensa. Recompensa es provisión. Puede ser sanidad, liberalidad financiera, recursos, finanzas, muchas cosas. Identidad. Totalmente. También es tener provisión de qué somos. El Sí, Padre, eso me lo... Entonces, yo necesito descubrir secretos, voy a Dios como amigo. Necesito conocer sus recompensas y provisiones, me tengo que relacionar con Dios como Padre. Pero cuando trata de asuntos más fuertes, me refiero a cosas que uno ve que en su vida por años se repiten y se repiten y se repiten, y uno ha orado, ha quebrantado, ha cerrado, pero ves que de alguna manera el diablo te está saboteando. ¿A dónde tengo que ir? Al tribunal de justicia. ¿Cómo al es eso? tribunal eterno celestial. Ok, Dios es Padre, Dios es amigo, pero no podemos olvidar la otra parte, Dios es juez. Dios es el juez de la tierra, es el juez justo. El apóstol Raúl Ávila siempre ha repetido que nosotros tenemos un problema en Latinoamérica. Como lamentablemente tenemos leyes que no se cumplen, tenemos jueces que no dictan sentencia a favor del que tiene la verdad, sino que aquí nada más, aquí se da la sentencia al que tiene plata. Entonces nosotros creemos que así como es nuestros países, Dios es igual. Y Dios no se mueve así, Dios es Padre y Dios es juez justo. Wow. Por eso es que la Biblia en Isaías dice así: alegad por vuestra causa. Está hablando en términos legales, en términos de derecho, en términos legales. Aquí no es papá, aquí no es el hermanito, aquí está hablando de cosas de derecho. Por eso es que la Biblia habla que Cristo cuando muere y resucita se vuelve nuestro abogado, término legal. Si se vuelve nuestro abogado es porque hay un juzgado, si se vuelve nuestro abogado es porque hay un juez. Y si se vuelve nuestro abogado es porque él va a trabajar legalmente para que tengamos sentencia a favor en cosas que han venido rondando en ciclos de ilegalidad donde las tinieblas nos han querido meter. Entonces, la Biblia ¿qué dice? Escuche, dice: alegad a vuestra causa, dice el Señor, presentad vuestras pruebas, folios. Lo que hemos hecho en estos días con el apóstol en la mañana, presentar el petitorio, folios. Que va sumándole a la sentencia para las tinieblas. Dice el rey de Jacob. O sea, la Biblia te habla de dos cosas aquí. Habla de causa y de pruebas. Quiere decir que si la Biblia te dice que tienes que presentar causas y pruebas, entonces estamos hablando que estamos delante de un Dios que es juez, ya no es Padre. Ahora, si entendemos esto o no entendemos, si no entendemos esto, vamos a confundir los términos y vamos a creer que cuando Dios es juez podemos hablarle como papá. El apóstol hace tiempo dio un ejemplo hablando justamente de esto. Él dio un ejemplo que tú puedes ser un juez y padre y tú puedes tener un niño y el niño en casa se va a tirar sobre el papá, lo va a abrazar, lo va a besar, bello, va a jugar al escondite y todo lo demás. Pero cuando papá tiene la bata y está en el juzgado, al niño que ni se le ocurra acercarse para jugar, para hacer el chiqui, eso no existe. Claro. No existe, Claro. porque ahí él es juez. Y ahí él se quitó el traje de padre y se puso ahora la bata de juez para juzgar. Nosotros tenemos que entender nuestras posiciones. Cuando Dios es padre, cuando Dios es amigo y cuando yo estoy delante del gran juez. Ahora, ¿eso también no nos afecta en lo que se llama la guerra espiritual? Por supuesto. No entender cuándo algunas cosas tenemos que ir primero al tribunal celestial para hacer guerra espiritual por algo que nos está afectando. O sea, hay algo, hay un texto bíblico que reafirme eso que te estoy diciendo. Eso hay previsto. Apocalipsis capítulo 19, verso 11, dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que montaba se llamaba Fiel, juez, fiel, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Aquí hay tres cosas que son vitales que no podemos pasar ¿Cómo por dice alto. la última parte del texto? Dice: y con justicia juzga Y y pelea. pelea. Juzga y pelea. O sea, no Tribunal puedes hacer y batalla bat- si primero no te presenta delante del que juzga. Dice: juzga y pelea. Primero hay que juzgar, hay que ir delante del tribunal para que haya sentencia, para después pelear y batallar. Entonces, aquí hay tres cosas vitales para ir cerrando mis ideas, prevístero. Habla de un cielo abierto,
Tribunal Supremo de Justicia Divina. Habla de juzgar, que tiene que ver con tribunales celestiales. Y habla de pelear con justicia, que tiene que ver batalla espiritual. Pelear con justicia. Entonces, la clave es, si yo voy al Tribunal Supremo de Justicia Divino Eterno, me presento delante del gran juez, presento mis folios, presento mis veredictos, mis cartas, las pruebas que acusan al acusador, valga la redundancia, entonces yo voy a poder salir con victoria, con una sentencia, con un fallo a mi favor, y con ese fallo yo puedo hacer mi pelea. Wow, wow. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque tú no estás hablando tres claves aquí: Dios como amigo, Dios como padre, Dios como juez. Yo tampoco puedo andar ahorita diciendo, voy un ratito para el juzgado, a cada rato. Sí, claro. Porque no es un asunto de ir todos los días. Claro. Es aprender a discernir cuándo tengo que encontrarme con Dios como amigo, porque lo que necesito es un secreto que me destrabe. Cuándo me tengo que encontrar con Dios como padre, porque hay una provisión que me va a soltar para avanzar. Pero cuando hay algunos asuntos que tengo que ir al tribunal celestial, esto es un tema muy interesante, Sí, el tribunal celestial para batallarlo. Es más, es tan interesante que lo que yo he podido estudiar un poco de esto, en el cielo hay varias salas donde presentar diferentes casos. La primera sala donde podemos entrar todos con casos que se han vuelto cíclicos en nuestras vidas y que ya tú dices, esto ya va más allá de Dios como amigo, Dios como padre, sino como Dios juez, es el trono de la gracia. Pero hay otro que es donde hemos estado clamando en este tiempo, que es el salón de los petitorios, que ya es por asuntos de naciones. ¡Wow! Hay mucho más. Entonces, quiere decir entonces que en estos tiempos, número uno, aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. Si caminamos bajo la voluntad de Dios, pensar como reyes. Número tres, aprender el arte de la oración. Dios como amigo, Dios como padre, Dios como juez. Pero todavía en esto hay más, Josué. Yo sé que hay más consejos. ¿Cuál sería el cuarto consejo que le podemos dar hoy a todas las personas que nos están viendo desde sus casas? Bueno, presbítero, fíjese lo siguiente. Cuando el pastor John estaba hablando, recordé una palabra que le escuché a un pastor peruano, porque él hablaba de... Él decía una frase que a mí me chocó al momento que la dice. Él la dice, fe no es solo creer. ¡Wow! Y porque siempre hemos, fe, creer. Pero él decía, fe no es solo creer, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero no cambian. Pero no cambian. Entonces él decía esto, precisamente eso. Fe es voluntad entregada al Señor. Por eso ellos no tienen fe. Wow. Por eso el enemigo no camina en fe. Wow. Y un hijo de Dios tiene fe, por eso le entrega la voluntad propia, se la entrega a Dios. O sea que fe no es ausencia de que las piernas me estén temblando. Fe es que aunque me tiemblen las piernas, como yo entregué mi voluntad a Dios, voy para adelante con lo que Dios me está diciendo. Así es. Y por eso eso me lleva al punto que el cuarto punto o el cuarto consejo que le entregamos a toda nuestra gente que nos está viendo en esta noche es que en este tiempo debemos volvernos habilidosos para caminar en legalidad divina. Caminar en legalidad divina. Porque precisamente habla el pastor John y me recordaba, una vez porque antes de ser pastor y antes de que Dios transformara mi vida, yo trabajaba como taxista. Voy por la avenida Baral de Caracas y una persona, un carro me llega y me choca por detrás, ¡pum! Oye, yo me bajo molesto, ¿qué pasa? Y justamente estaban unas personas de tránsito allí y bueno, nos ponen ahí al lado, nos piden los papeles y la cuestión. Entonces, cuando estamos allí, yo me doy cuenta que tengo vencido el seguro de responsabilidad civil. Ay, Dios, se te encendió el lío. Pero me quedo callado, me quedo callado. Cuando comienzan a solicitar los papeles, entonces yo veo que, no digo nada, pero el que representa en ese momento la justicia, ahí, que es el fiscal, la persona de tránsito, me llama aparte y me dice, mire, tienes todo, estás ganando, pero no tienes responsabilidad civil. Y eso me recuerda el texto que dice Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahí sale un principio, mi presbítero, que dice que hurto no es igual a robo. Hurto es cuando tú pierdes algo por descuido. O sea, no te vienen y te roban a mano armada, sino que te descuidaste.
Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Yo creo que en ese momento me descuidé, perdí mi legalidad y aunque tenía la razón, el enemigo en ese momento me ganó o mi adversario me ganó porque yo estaba fuera de legalidad. Ya va, ya va, ya. Tú estás diciendo muchas cosas aquí. Quiere decir, número uno, que hurto y robo son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Robo es cuando me quitan algo a la fuerza. Hurto es cuando me lo quitan por descuido. Serían los famosos carteristas también, ¿verdad? Ajá, Que sí. cuando te das cuenta, oye, pero fue un hurto. Así es. Por descuido. Así El es. ejemplo que estás dando, excelente. Así es. Hurto y robo. Pero también estás hablando de legalidad divina. Hay gente que está viendo y de repente son nuevas dentro del ámbito cristiano y no entienden qué es legalidad divina. ¿Puedes ahí en un concepto sencillo decirle qué es legalidad divina? Legalidad divina tiene que ver, y hay un término que la Biblia se refiere a Satanás como el adversario, porque en griego adversario significa antidico. Y antidico es la palabra que quiere decir aquel que da testimonio en contra de toda legalidad. O sea, hay un texto de la palabra en Lucas 22 que el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. La palabra ahí pedido significa te ha demandado para juicio. Y aquí legalidad tiene que ver, es no solamente cuando tú te presentas delante de Dios para solicitar algo, sino que tienes que estar firme en tu posición, tener la identidad de hijo de Dios. De lo contrario, el enemigo te va a acusar como un ilegal. Ya va, pero ya va. Que aquí tenemos que ir poco a poco, Josué, porque es que no me estás llevando donde yo quiero ir. Yo creo que la gente está igual que yo. O sea, ¿qué es legalidad divina entonces? Porque yo me puedo parar firme, pero por testarudo. Yo me puedo parar firme porque me la tiro de machito y soy bronqueado. ¿Qué es pararse firme en la legalidad divina? ¿Qué es pararse firme? O sea, por lo que te entiendo hay una serie de parámetros que tengo que cumplir, ¿no? ¿Qué sería pararme firme? ¿Puedes dar un ejemplo? Para mí la legalidad divina la tenemos en Cristo por el sacrificio que hizo en nuestra vida. Cristo nos da una posición de hijos, nos da una posición, y ahora estamos juntamente sentados con Cristo. Él redime mi vida a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, me coloca en una posición a tal punto que la palabra dice que fuimos tomados, fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y fuimos puestos en el reino de su luz admirable. Ya ahí yo tengo una posición en Cristo Jesús. Número uno, entonces, legalidad divina es entender que yo no le pertenezco a las tinieblas, sino que le pertenezco a Dios. Le pertenezco y que mi posición está en Él y no en el diablo. Entonces no puedo vivir por sus códigos, tengo que vivir por la Biblia. Correcto. Entonces, cuando empiezo a vivir por la Biblia, es que entonces estoy viviendo por los principios de la posición donde me encuentro. ¿Verdad? A ver, para hacerlo práctico, esto quiere decir entonces que si yo me presento ante Dios y le digo, Señor, tú me diste una profecía, que yo iba a ser millonario, pero tengo todo trancado, pero viene el adversario que me dijiste que es antidico y que él da testimonio en contra de mi legalidad y viene y dice, sí, él te está pidiendo los millones, pero tiene un mes que no diezma. Ahí te haces ilegal. Entonces legalidad divina, por lo que te estoy entendiendo, es que si ahora he sido redimido por la sangre de Cristo, tengo que vivir por los principios que me enseña la Biblia y no fuera de ellos. Porque si no, Satanás me va a vivir zarandeando y me va a vivir hurtando. ¿Es así? Por eso uno de los términos de lo que es iglesia, iglesia significa consejo judicial, consejo legislativo, gobernante de Dios. O sea, ya me da una posición. Por eso inclusive Pablo a los Efesios le dice, esta es la posición que ustedes tienen, ahora todo está sometido bajo sus pies. Pero también más adelante hay un texto que dice que hoy el enemigo opera a través de los hijos de desobediencia. Desobediencia me hace un ilegal, desobediencia me hace perder la posición de legalidad. Por eso, familia, tú que me ves en casa, en este tiempo tenemos que tomarlo para que esa llamada cuarentena nosotros aprendamos lo que es la legalidad divina, mi presbítero, y comencemos a restaurar nuestras relaciones matrimoniales, a restaurar nuestra relación con nuestros hijos. Pero la primera relación que debemos restaurar es con nuestro Señor, ponernos a legalidad con nuestro Señor. De lo contrario, le puede pasar a cualquiera que nos está viendo lo que nos pasó, lo que en lo físico nos pasó en la experiencia
experiencia que le conté. O sea, puedo tener todo a mi favor, pero no conocer mi posición y descuidarme. Voy a tener un enemigo acusándome, cuando este tiempo yo lo tengo que más bien capitalizar para terminar de derrumbar toda acusación del enemigo. Euclides, ¿me podrías más o menos ahí, desde tu entendimiento también de esto, decirme entonces otro ejemplo de cuando una persona está reclamando cosas pero está fuera de legalidad? ¿Te vendría algo a la mente ahora? Sé que te estoy agarrando así como fuera de base. Pero ¿tienes algún ejemplo ahí? Sí, usted habló al principio de lo que era la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y después escucho al pastor John hablar de la importancia de la oración para que se nos pueda revelar a nosotros todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y Josué viene y habla de legalidad. Pero es que hay algo, yo creo que Dios a nosotros en este tiempo precisamente nos está llevando a un punto en nuestras vidas, a lo que se llama ese punto cero en nuestras vidas, que la Biblia está llena de eso. Que cuando nosotros nos desviamos de la voluntad, del propósito, del camino de Dios, de lo que ya Dios ha asignado en nuestro mundo interior, Dios tiene que llevarnos otra vez al principio de las cosas, nos tiene que parar delante de Él como juez, decirnos, tú tienes ya unos designios, yo te puse a ti unos estatutos, yo te puse unas normas a ti ya, yo quiero que tú me cumplas con eso. Y eso es lo que yo estoy viendo en este tiempo allí, mi presbítero. Usted habla de todo esto, ¿qué veo yo con todo esto? Hablando en el caso del punto cero, que en el punto cero vemos la voluntad de Dios, vemos la legalidad de Dios con todo eso. Transición, la palabra transición me viene a mi vida. Si nosotros no nos alineamos en este tiempo realmente a lo que Dios quiere hacer con nosotros, en este tiempo, con todo lo que nosotros estamos viviendo, con todo lo que nosotros estamos pasando, o sea, nos podemos quedar en el aparato, no vamos a poder cumplir con la voluntad perfecta de Dios. Y la transición tiene que ver con un cambio de mi ser, un cambio de mi estar, de todo lo que Dios está moviendo en este tiempo con CCN, con lo que está hablando nuestro apóstol Raúl, de esa legalidad ahora delante de Dios, de cómo llevamos nuestras oraciones delante de Dios. Yo creo que ese punto cero es importante en este tiempo para nuestras vidas. Yo creo que ese es el origen al cual Dios a nosotros nos está llevando. O sea que ese sería otro consejo que estamos dando hoy. Si quieres caminar en legalidad, tienes que ir al punto cero. Punto cero entonces sería un reinicio. Reiniciar otra vez, sí, porque hay gente que puede estar en su casa diciendo, bueno, Señor, tú me profetizaste que mis hijos iban a ser tremendos profetas, pero lo que son es tremendos malandros. Entonces, a ver, ¿qué cosa no estás haciendo en tu casa? Pero de repente no está caminando en legalidad, no se sienta a hacer el altar familiar, no oran como familia, no hay una edificación según la palabra en su familia. Entonces, estás abortando. O número dos, de repente has hecho eso, pero tienes que seguir pactando por tus hijos, tienes que seguir orando y no existe ni el pacto, ni existe la oración, pero existe la quejabanza, ¿no? Entonces, ahí estamos en ilegalidad. En ilegalidad. Y yo creo que esto es un tema muy importante porque el ser humano de por sí tiene una inclinación hacia lo malo. Tú ves que los fake news o falsas noticias o noticias malas corren más rápido que las noticias positivas. Pareciera que hay un deseo morboso por todo lo malo, ¿verdad? Somos inclinados hacia lo malo. Entonces la legalidad está enfocado con lo bueno y es poner en orden nuestra vida. Y necesitamos volver a un punto cero donde digamos basta. Yo me voy a reiniciar en estos 40 días, en esta cuarentena. Algunos son 40, otros 50. Ochentena. Pero como sea, yo me voy a reiniciar. Voy a ir al punto cero. Me voy a poner en legalidad con Dios. Quiero caminar en la legalidad. El diablo nada tiene en mí. Yo no soy parte de Él, yo soy parte del reino de Dios. Y voy a ponerme en legalidad con mis diezmos, con mi finanza, me voy a poner en legalidad con mi familia, me voy a poner en legalidad con lo que sale de mi boca, porque tus palabras tienen un poder legal. Sí, Señor. Volver al punto cero. Ahora sigo contigo, Euclides, porque esto no lo vamos a dejar así. Hay algo más que tú tienes por ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué otra cosa también hay que vencer en este tiempo, Josué, que tú tienes ahí también para enseñar hoy? Yo creo que en este tiempo, presbítero, definitivamente hay que vencer la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad. Fíjese que precisamente estaba leyendo la historia de Elías, luego que termina de derrotar a todos estos profetas de Baal y de Acera. Y por una palabra que suelta Jezabel, entra en medio de una situación, Elías, y termina escondido en una cueva. Termina escondido porque la ansiedad que produce en ti. Me gustó una frase que en estos días usted nos comentó del apóstol, de un apóstol, no recuerdo el nombre ahorita. Pinto, creo que fue. Ajá, que
la ansiedad es un orgullo camuflajeado porque revela que nuestro corazón considera que Dios es insuficiente. El apóstol Argenis Pinto. El apóstol Argenis. Esa frase me pegó y yo decía, wow, qué tremendo. En el momento que luego de haber experimentado todo ese poder de Dios, oye, descender fuego del cielo, oye, o sea, me veo reflejado ahí, podemos estar en un ambiente de gloria, pero la ansiedad, si le damos paso, nos puede llevar a una cueva. Entonces, usted puede estar en su casa, en medio de lo que Dios está haciendo en el mundo, transformación, llevándonos al punto cero, volviéndonos a la legalidad, pero cuidado con la ansiedad, cuidado que la ansiedad nos puede ver que nuestro hogar es una cueva, que nuestro hogar no tenemos respuesta, al contrario, por eso yo declaro en esta noche Amén. que va a venir un ángel y te va a llamar, Amén. levántate, come, porque el largo camino te resta. Amén. Yo creo que en este tiempo Dios nos está despertando. Ey, no es para que te quedes esperando. Y fíjese, Elías se quedó tan pegado en ese estado de ansiedad que veía un terremoto y salía y es Dios, porque nos hemos acostumbrado como que a una forma de percibir al Señor y el Señor se mostró en un silbo apacible. Señores, Dios nos está llevando a ese punto cero. Dios nos está diciendo, hay cosa nueva que tengo que hacer. En este tiempo hay que romper con la ansiedad. ¿Qué cosas produce entonces la ansiedad ahí? La ansiedad nos produce, nos lleva a improvisar. Improvisar nos lleva a intentar cosas que no están dentro de lo que Dios quiere hacer. Entonces, inclusive, mire, hasta líderes cristianos en estos días llenos de ansiedad, usted los ve hablando cosas que yo digo, y no es por criticarlo, no es por criticarlos, yo creo que en este tiempo hasta tú ves los líderes orando, pero ¿en base a qué estamos orando? ¿En base a qué estamos orando? Porque no es orar por orar, sino pegar en el mero centro. Entonces, la ansiedad te lleva a improvisar. La ansiedad me lleva entonces a improvisar, a actuar fuera de lo que la legalidad me está demandando para mis días. No tiene nada que ver con ser pronto, con responder a tiempo. Tiene que ver con responder fuera de legalidad, improvisación. ¿Qué otra cosa también nos produce la ansiedad? Te lleva a utilizar los instrumentos, pero no utilizarlos de la manera correcta. O sea, ejemplo, la misma Marta que está delante del Señor, ella siente que haciendo cualquier cosa está sirviendo, pero el mismo Señor la lleva a tierra y le dice, Marta, Marta, afanada estás. O sea, estás utilizando el servicio, pero llena de ansiedad. Y aquí María, tu hermana, escogió la mejor parte. O sea que la ansiedad me lleva a no entender los tiempos. Y cuando tengo que estar sentado, no estoy sentado. Y cuando tengo que estar trabajando, no estoy trabajando. O sea, cuando Dios me pide, sirve, no sirvo. Desfasado. Y cuando Dios me dice, siéntate y escucha, no quiero escuchar. Fuera de tiempo, fuera de tiempo. ¿Hay algo más que produce la ansiedad? Porque esto hay que orar de una vez. Usted que esté en su casa, ahora es cuando más tiene que estar conectado, porque ahora vamos a orar y vamos a reprender esto de una vez. ¿Qué más? La ansiedad trabaja con la desesperación. Fíjese que Elías llegó a decir, Señor, yo no soy digno, ya llévame, mátame. Entonces, creo que hoy día hay mucha gente también, y aún llamados cristianos, diciéndole, no, vámonos, que Cristo. Mire, largo camino nos resta. Tenemos que romper ese espíritu de ansiedad. ¿Tú estás diciendo entonces que hay gente que le está gustando la teoría escapista de que ya hay que irnos para el cielo porque no quiere pelear la batalla que Dios le asignó? Correcto, correcto. O sea que no la creen, pero la desean, porque ya no quieren pelear más con nada. La ansiedad les robó la fuerza para batallar. En estos días escuchaba, presbítero, disculpe, en estos días escuchaba a un pastor que utiliza un medio para predicar en el territorio donde vivo. Pero me llamó la atención una frase que él soltó y él decía, bueno, que hay que ser precavido y en ese momento sentí algo en mi espíritu, lo percibí y yo dije, hay algo que se está disfrazando aquí. Yo creo que la precaución, el temor se está disfrazando de precaución. El temor se está disfrazando de precaución. Entonces, en medio de que estamos atravesando esta cuestión, yo no creo que Dios nos quiera tan... Hay gente demasiado precavida. En medio de la precaución, esa precaución te está llevando a la ansiedad. Y la ansiedad que te está haciendo caer en desesperación. Ahí vemos a Elías. Inclusive, él terminó en negación, porque termina diciendo que no, bueno, yo soy el único. No es el único. Hay muchos más que están creyendo contigo. Hay muchos más que están creyendo contigo. Eso es muy importante. No eres el único que estás luchando.
No eres el único que estás batallando, no eres el único que tienes ese problema. Hay muchos más y juntos podemos salir hacia adelante. Y creo que esa es la clave. Yo sé que todos estos temas están interesantes, pero tenemos algo más que hablar. Y yo creo que hay algo ahí, un poquito más que tienes que hablar acerca de ese punto cero. Sí, sí, por ¿Qué más nos supuesto. tienes que decir de eso, Euclides? Sí, mi presbítero, me pega cuando Josué habla de esa legalidad también, ¿no? Porque vivimos la vida demandándole a Dios que nos haga cosas, ¿no? Demandándole a Dios como juez que nos haga cosas, pero ¿estamos nosotros realmente legales delante de Dios? Por eso es que Dios nos tiene que llevar a este punto cero, ¿no? A nosotros una vez más, a mí me pegó lo que dijo el apóstol Raúl en estos días, sacó una estadística de que en el mundo hay alrededor de unos 31,56% de cristianos a nivel mundial. 34, creo que dijo 30, Sí, 30 y... discúlpeme si me equivoco, pero creo que dijo 31.4%. Ese fue el punto. 31,4%, pero que solamente un 8% estaban realmente legales y metidos con Dios y trabajando fuertemente en las cosas de Dios. O sea que el 31.4% de la población a nivel global dice ser cristiana y conocer a Cristo. Siendo consciente que hay países que todavía no han escuchado del mensaje de salvación, Sí, señor. solo un 31.4% dice cristiano. Y que de los que realmente están practicando la fe cristiana, Sí. es solo un 8% de la población mundial, Así es. porque de los que dicen ser, si llevamos los números para ver en verdad quién está practicando, Sí, señor. de estadísticas serias que se han sacado, dicen que de cada 10 personas que dicen cristianas, solo 3 están practicando el evangelio, y que ese 3 es en los porcentajes globales un 8% Así de es. la población a nivel global. Sí, señor. Tenemos mucho trabajo, Euclides. No, demasiado trabajo que hacer. Y no es que estas personas se vayan a perder, aquellos que están allí en esa estadística. No es que se vayan a perder ellos, sino que Dios los está llevando a todos, a que volvamos realmente al Génesis. Usted lo habló al principio, volvamos al Génesis, el capítulo 1:28. Sojugar la tierra, sometan la tierra, pero pareciera que tuviésemos nosotros los sometidos en esta tierra, porque no estamos actuando, no estamos haciendo la voluntad de Dios como Dios espera que la hagamos. Yo creo que esto nos salió más que bien a nosotros también. ¿Ok? El diablo pensó que nos iba a encerrar a nosotros, pero fíjense que más bien nos salió tan bien, que cómo nos hemos crecido, nos hemos multiplicado. Wow. Miles de personas hoy día se están convirtiendo al Evangelio. Sí, señor. O sea, si Dios tiene que llevarnos realmente a ese punto cero en nuestras vidas para que podamos entender que nosotros tenemos la unción, la autoridad, la legalidad en esta tierra, señores, para someter toda corrupción y someter las huestes de maldad, tenemos que hacerlo y lo vamos a lograr. Euclides, entonces que tenemos doble trabajo, despertarnos nosotros como cristianos. Sí, señor. Y a la misma vez ganar un mundo que todavía no conoce de Jesús. No ha llegado el tiempo de irnos, No ha llegado, iglesia. no ha llegado. Ahora es cuando más tenemos que trabajar. Pueden haber señales del fin, pero la palabra dice, Mateo 24, ¿y cuándo llegará el fin? Cuando se le haya predicado este evangelio del reino, a Así es. testimonio a todas las naciones. Y hay naciones que no saben del Señor, hay Así es. naciones que no se han encontrado con Cristo como su Señor y Salvador, hay naciones que no están siendo discipuladas, nadie está siendo discipulado. Mire, yo creo que este es un momento Así para es. orar, es un momento para orar. Usted que está en su casa, es un momento para clamar a Dios. Tenemos que librarnos. Me conecto contigo en lo que tú estás sintiendo, Euclides, porque la ansiedad, otra cosa que produce es que la ansiedad te lleva a evadir lo que tienes que enfrentar, porque se terminó escondiendo en una cueva. Entonces tú dices, no, si lo evado, me tranquilizo. Y no, te estás mintiendo. Hay una realidad que tenemos que batallar. Hay una verdad, hay una realidad que tenemos que levantar la voz como iglesia, que sentar delante de Dios, que reclamar la justicia de Dios y a la misma vez no dejar morir Amén, lo que así Dios es. habló para nuestras Así vidas. es, mi querido. Yo quiero que ahí donde usted está y ustedes aquí levanten sus manos y vamos a orar, vamos a orar. Tenemos que declarar la libertad ahí en su casa. Usted está hoy volviendo al punto cero. Sí, Yo quiero que ahí en Señor. su casa pueda abrazar a su esposa, Sí, pueda Dios. abrazar
a su Hijo. Sí, Vamos Señor. vamos a clamar delante de Dios. Esta es la hora de clamar delante del Rey. Padre, Señor, reprendemos ahora toda mentira del diablo, Señor, que tiene a la gente, Señor, estando desubicada, estando perdida, estando distraída. Señor, cancelamos esa mentira diabólica. Te levantamos tus manos en esta hora, querido Hijo de Dios. Dios te ama, Dios tiene un plan grande contigo, Dios tiene un plan con tu familia, pero tú vas a caminar en legalidad, tú vas a caminar en el bien de Dios, tú vas a caminar en el poder de la palabra. Oh, camarrabarabasaya, tú vas a caminar, tú vas a caminar en el bien de la palabra. Oh, sí, ora delante del Rey y en tu casa. Vuelve al punto cero, vuelve otra vez a la reconciliación, vuelve otra vez a la palabra, vuelve otra vez al poder de encontrarte con el Espíritu Santo y que te levante la mano. Vamos, familia, en su casa, levanta tu voz en oración delante del Rey. Oh, camarrabarabasaya, ahí el poder de Dios se está moviendo en su casa, se está moviendo en sus hogares. Hay milagros de Dios que están operando ahora en su casa. Oh, camarrabarabasaya, Dios no te va a tener, Dios no te quiere tener lisiado. No, ese no es el plan de Dios. Dios no te quiere tener aislado, asustado, atemorizado. Tú vas a avanzar. Le hablo a todos esos cristianos que no están escuchando, le hablo a tu espíritu. Despierta con el fuego de la palabra para creer, para soñar, para visionar, para predicar el bien de Dios. Lo mejor de Dios no ha pasado. Lo mejor de Dios viene en camino para tu vida y tu casa. Oh, cámara masaya. John, ¿qué viste? ¿Qué viste en tu espíritu mientras estabas Hay orando? usted que está allí, cierre sus ojos, quiero orar por usted. Veo mucha gente atrapada por la ansiedad porque le pasó lo que le pasó a Eliseo. Sí, Comenzó a así escuchar a los Jezabel, a la gente incorrecta. No abras tus oídos a la Sí, gente Señor. incorrecta. No abras tus oídos. Tú no puedes terminar esta vida encerrado. Tú no puedes terminar esta vida en un encierro. Yo cancelo ahora en el nombre de Jesús. Le hablo a tu espíritu, le hablo a tu vida, le hablo a tu corazón. Yo arranco la ansiedad, arranco el temor. Ahora en el nombre de Jesús declaro que te levantas como guerrero para entrar en el Tribunal Supremo de Justicia Divina y presentar tu caso delante del Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que esta batalla la peleamos y la vamos a ganar porque tenemos un juez justo a favor nuestro. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido justificados por el Eterno y tenemos acceso al trono celestial. Le hablo a tu vida ahora. En el nombre de Jesús, sal del encierro. Sal del encierro. Sal del encierro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Sé libre de todo encierro, sé libre. Euclides, ¿estás viendo algo más en tu espíritu? ¿Ves algo más que quieras comunicarle hoy a las personas que están en sus casas? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es volver a la adoración. Tenemos que volver a la adoración porque es en la adoración donde Dios nos va a revelar lo divino, nos va a revelar a nosotros muchas cosas. Yo cuando veo en la palabra, en la Biblia, por ejemplo, allí en 2 de Samuel, del capítulo 24, 1 de Crónica también, el capítulo 21, habla allí que David fue a hacer un censo, mi presbítero. Pero quería hacer ese censo después de tantas guerras, tantas batallas que ganó, toda la gente que él tenía. ¿Y qué hace Dios? Dios después llega y le manda unas demandas a él allí y mueren casi 70,000 personas porque le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo no te mando a hacer a ti ningún censo. Yo lo que quiero es que tú te vayas a la adoración. Busca de mi presencia. Wow. ¿Qué le dijo? Busca, hazme un altar. Búscame una era y hazme un altar. Amén. Porque es en medio del altar, mis hermanos, es en medio del altar donde Dios se nos va a revelar en medio de la adoración. Pero pareciera que a nosotros nos diera vergüenza. Señor, y cuando a nosotros nos da vergüenza adorar a Dios en público, Dios, téngalo por seguro, señores, que también le dará vergüenza a Él. Señores, danos entonces a nosotros responsabilidad, como el caso de la Gran Comisión. Sí. Nos va a dar entonces también esto. Pero nosotros tenemos que estar claros con lo que Dios nos está demandando en este tiempo. Mire, el rey David, ¿por qué lo manda a levantar un altar, mi presbítero? Porque David venía precisamente de matar leones, de matar osos. Pero ¿cómo consiguió él ser ese guerrero que está dentro de él? Porque él estaba en la presencia de Dios constantemente. ¿Por qué aniquila el gigante? Porque David era un hombre que tenía una comunión constante con Dios. Wow. Y lo lleva a aniquilar al gigante. Quiere decir que hay que levantar un altar de adoración en nuestras casas. Adoración, mi presbítero.
Porque también cuando él empezó a adorar, frenó el ángel de la muerte. Sí, Señor. Hay que levantar un altar de adoración. Es el tiempo de levantar un altar. Tienes que caminar en legalidad tu casa. Adorar es diezmar. Adorar es predicar. Adorar es alabar. Tienes que levantar, pon música de alabanza en tu casa. Algunos tienen todo el día ese reggaetón, discúlpeme, no hablo del reggaetón cristiano que tiene letras buenas, no, ese reggaetón que lo que te habla es pura necedad. Cambia el ambiente de tu casa. Otros tienen esas canciones deprimentes todo el día. Otros tienen algunos canales que todo lo que dan es malas noticias. Te estás volviendo loco. Señor. Tienes que poner, claro, te estás volviendo loco. Tienes que poner alabanza, levantar un cántico delante de Dios y cerrar en victoria este tiempo, cerrar en victoria. Tenemos que ir terminando eso, Señor. pero Josué, no quiero cerrar. Si tú percibiste algo en tu espíritu, igual que John, también quiero que se lo hable a las personas. ¿Percibiste algo que quieras comunicar? Sí, mi presbítero, justamente cuando el pastor John oraba, me hizo recordar volver al texto donde el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Y me hizo recordar hace años una palabra que el Señor me dio y estudié la palabra zarandear. Zarandear era el batido del trigo, cuando se batía el trigo. Y me hace recordar cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿arrancamos la cizaña? No la arranque, déjenla ahí, porque al momento de la siega, lo que no tiene peso no queda. Entonces, en este tiempo, Dios nos está diciendo a la iglesia, a usted que está allá en su casa, es el tiempo del zarandeo, pero lo que va a permanecer es lo que tiene el peso de gloria, es lo que tiene el peso de legalidad. Dios está arrancando lo ilegal, Dios está arrancando lo que no tiene peso. Amén. Dios, como nos lo dijo nuestro apóstol, en el 4º mes comenzará la caída de todo lo ilegal. Es el zarandeo de Dios, es lo ilegal que está cayendo. Por eso recíbame esta palabra, usted que está en su casa. El Espíritu te está diciendo hoy, si hay legalidad en tu vida, si entiendes el punto cero, si caminamos en la voluntad perfecta de Dios, vamos a atravesar estos días oscuros. Amén. Vamos a atravesarlo, pero Dios va a arrancar todo aquello que no tiene peso de legalidad. El hambre, la miseria, la pobreza, la ansiedad se va de tu vida, se Amén. va de tu casa y viene el refrescamiento del Espíritu en el nombre Dios de Jesús. santo, usted que está en su casa, escucha esa palabra, esto es palabra de Dios. El zarandeo lo que va a hacer es que caiga lo ilegal. Tú eres lo que tiene peso. Así es. Tú tienes peso, tu Así familia es. tiene peso. Tú no vas a caer, tú no vas a morir, tú no vas a desaparecer. Tú y yo vamos a estar más firmes. Yo Así quiero que es. ahí usted, mientras nos está viendo en su casa, puede estar escribiendo en los comentarios del canal de YouTube que estamos pasando esto. Vaya escribiendo ahí, mi casa va a quedar en pie. Mi casa va a quedar en pie. Tu Sí, casa Señor. va a quedar en pie. Usted Sí, y yo Señor. vamos a Amén. estar en Amén. pie en medio de esta situación. Señor. En el nombre Sí, Señor. poderoso de Jesús. Solo me queda despedirme después de este momento tan hermoso, dándole este multivitamínico a las personas. Hoy un multivitamínico. Sí, quiero darle pero llévate este multivitamínico. Llévate este multivitamínico en tu corazón. ¿Cuál es? Este multivitamínico tiene 3 vitaminitas que se va a llevar para su casa. Sí. ¿Cuáles son? ¿Quieren que le dé el multivitamínico? ¿Necesitan? Sí. Lo necesitamos. Les doy este multivitamínico. Tome nota ahí en su casa. Organízate, comunícate y determínate. ¿Te cree esta palabra? Organízate. ¿En qué me organizo, pastor? En el mundo de tus pensamientos. Sí, Señor. ¿Eres un ciudadano del reino? Entonces vive en legalidad. Deja la ilegalidad. Organízate en tu mente. Organízate en tu agenda. ¿Qué vas a hacer cada día? ¿Vas a seguir con apatía, con bronca, o te vas a organizar a que sea productivo? Organízate en tu familia. ¿Cuándo vas a empezar a hacer el altar familiar? Tus hijos escuchan al león gritón, Sí, Señor. no al león conquistador. Pero ¿desde cuándo no escuchan a su padre, el adorador? Ya no saben lo que es adorar contigo. No saben lo que es orar contigo. No saben lo que es clamar contigo. Te escuchan murmurando, te escuchan criticando, te escuchan lamentándote, te escuchan criticando a tus autoridades espirituales, pero ya no te escuchan orando. Me gustó cuando la otra vez mi hijo, sé que me estuvo escuchando orando en el cuarto y después lo llamé a orar conmigo y estaba orando igual como yo estaba orando. Porque quiere decir que mi hijo está escuchando.
a su padre adorando en casa. ¿Desde cuándo no te escuchan orando? Comunícate, comunícate. Conversaciones inteligentes. Rápidamente te lo digo, mire, tú tienes que definir qué tipo de conversaciones vas a tener. Lastimeras, tóxicas, edificantes o relevantes. Mayormente tenemos conversaciones tóxicas y lastimeras. Pero ¿cuándo tendrás conversaciones edificantes? ¿Por qué no aprovechan ahora unos minutos como familia al terminar esta transmisión y hablen lo que está mal en la casa? Deja de estar peleando todo el tiempo con tu esposo, así como estás peleando, mujer, y tú también como hombre diciendo, menos mal que se lo está diciendo porque es una bruja. Porque si tu esposa es una bruja es porque tú eres un hechicero. La formaste mal. ¿Por qué no edifican la casa? ¿Cuándo vas a tener conversaciones relevantes? ¿Qué son conversaciones relevantes? Una palabra de Dios. Que tú hayas tomado de hoy y te hayas pegado adentro, te va a cambiar tus 20 años de vida. Y por último, determínate. Determinarte, ¿qué es? Es terminar lo que comencé. Eso es determinarse. Voy a terminar lo que comencé. Pregúntate, ¿cómo vas a terminar el año? ¿En frustración o en victoria? Determínate hoy. No, yo voy a terminar con mi copa en alto. Determínate. ¿Cómo va a salir tu matrimonio esta cuarentena? ¿Fuertes o buscando firmar unos papeles de divorcio? Te dejo este multivitamínico para la casa. Con estas 3 vitaminitas, John, ¿verdad? Está bueno, ¿no? Muy bueno. Bueno, ¿verdad? Este multivitamínico. Claro. Organízate, comunícate y determínate. Me tengo que despedir. Me tengo que despedir porque la producción me está mirando feo y me está haciendo señas que ya termine, que me vaya, que estoy larguero hoy. Pero yo creo que era necesario. Te necesitaba esta administración. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su hogar. Dios nos va a traer grandes sorpresas. Esté conectado toda la semana a través de nuestros canales de Instagram, de YouTube, de nuestras redes sociales. Esté conectado con la federación. Hay una palabra de Dios para su vida. Y esté firme, porque este domingo, las palabras que se vienen cada domingo, poderosa, una tras otra es destrabadora. Y lo que se viene con todos los power. Así es. Lo bendigo. El bien de Dios está en su casa. El bien de Dios lo acompaña. Hasta luego. Gracias por vivir la experiencia CCN Online.